Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Ok. ¿Quién más? ¿Quién más hace falta? Bueno, tomaré eso como que nada más él es el único que tiene una, una razón, ¿vale? Ok, ahora, lo segundo que yo les mostré es, vamos a utilizar lo que es un git ignore. Bueno, ahora sí ya somos muchos, pero bueno. Ok, ¿qué es un git ignore? Bueno, un git ignore nos permite ignorar, como su traducción, archivos que no queremos que se versionen. ¿Qué tipo de archivos no quisiéramos versionar? Por ejemplo, archivos donde viene la paquetería de Node, en este caso, por ejemplo. ¿Qué es la paquetería de Node? Cuando nosotros instalamos una librería o algo que ya está en la nube, pues realmente no quisiéramos que se vayan, ¿no? O que se guarden. Por ejemplo, los logs tampoco. Todo este tipo de cosas, reportes, no. O sea, todo esto, ¿no? Y ustedes pueden generar, por ejemplo, diferentes variables y dependiendo del nombre pueden hacer que el sistema no las genere. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, yo voy a crear un archivo, por ejemplo, con mkdir y le vamos a llamar texto.txt, ¿no? Bueno, mkdir crea un archivo, perdón, una carpeta. La voy a borrar porque en realidad no era lo que quería. Rmdir, por ejemplo, la borra y yo borro ese archivo. En este caso, en esa carpeta. Puedo utilizar un comando que se llama touch y que esto me crea un archivo vacío en blanco. Si yo utilizo mi git status, por ejemplo, ustedes van a ver que el archivo se encuentra aquí, ¿no? Y que el sistema desea ingresarlo, ¿no? Si el nombre de este archivo, por ejemplo, yo lo agrego al git ignore y genero otra vez otro git status, podemos observar que ahora solamente me está diciendo que hay una modificación en el archivo para ignorar, pero el archivo de texto, incluso si yo lo modificara y hiciera cambios y lo guardara, ya no va a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque el archivo ya no está guardado o está siendo ignorado. Eso es importante porque, por ejemplo, si ustedes no quieren que se suban información sensible como contraseñas a, a los repositorios, es importante que en el git ignore pongan ese tipo de archivos que no desean que se muestren, ¿no? Hasta este punto, pues digamos que nosotros tenemos un sistema que nos permite eliminar cualquier cosa que nosotros queremos subir, ¿ok? Ahora, hoy y esta aplicación se trata de generar un archivo o un código que nos permite utilizar un web service, ¿ok? Entonces, basado en los que yo les mandé, vamos a utilizar la forma de crear un web service utilizando Node. ¿Qué es un web service? Un web service al final es una tecnología que nos permite hacer páginas y que se muestren nuestras páginas en internet, ¿no? Y que eso es una de las cosas más importantes. O sea, al final del día, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es un web service que nos está dando un documento, por ejemplo.
si nosotros nos vamos al código fuente de una página, pues nos está dando un documento donde viene información y viene todo esto basado en HTML. Y siempre que ustedes revisen una página, siempre una página va a estar hecha de HTML, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo veo el código fuente de esta página, pues realmente veo una página con HTML, ¿no? Y que nosotros podemos estar utilizando y podemos estar manejando. Por ejemplo, botones, podemos ver información, podemos ver imágenes, podemos ver toda la información que ustedes decidan, ¿no? Entonces, ok. Entonces, para poder hacer esto, las plataformas requieren algo que se llama un web service. Y este web service lo que nos permite es poder tener información en la plataforma y poder acceder a ella y poder hacer pues diferentes peticiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es copiar este código. Les voy a pasar otra vez la URL para los que no estaban antes. Y vamos a poder copiar, vamos a acceder y vamos a poder copiar ese código. Ahora, ese código como tal está formado en diferentes temas. El primero es los módulos, que serían como las librerías que nosotros vamos a ir agregando conforme va avanzando. ¿Qué son las librerías? Pues es código que otras personas hicieron, que está empaquetado y que nosotros podemos utilizar. Que en teoría, bueno, en el curso anterior en técnicas de programación, ustedes de alguna manera debieron de haber tenido la oportunidad de checar esa parte, ¿no? De lo que es una librería. Basado en eso, por ejemplo, nos vamos a ir a nuestra tarea y vamos a copiar esto. Y vamos a ir revisando paso por paso qué es lo que tenemos aquí. Después de copiarlo, el mismo sistema nos va a decir que tiene que instalar algunas cosas. Y, por ejemplo, va a tratar de correr el nodo Express. Aquí, por ejemplo, lo primero que nos va a decir es que no encuentra en primer servidor, no encuentra la ubicación de mi objeto. ¿Cómo vamos a acceder a eso? La forma de acceder va a ser utilizando esta plataforma. Utilizando en el shell, lo voy a poner en el readme. Voy a agregar mi plataforma y en la carpeta donde dice servidor de IoT, en mi servidor de IoT voy a entrar y voy a correr la plataforma. O voy a ejecutar en este caso el servidor, que va a ser una forma muy rápida de hacerlo. Y este servidor vamos a utilizar
el archivo que se llama index y nos va a decir que el servidor está corriendo en el puerto .3. Y aquí les debe de aparecer un navegador donde ustedes lo pueden abrir en una tab donde van a ver la página, ¿sí? Ahora aquí les va a marcar un error. ¿Cuál es el primer error que nos marca? El error que nos marca es decirnos que no existe un archivo de HTML. En este punto vamos a crear otro archivo, lo pueden hacer desde aquí. Y vamos a crear ese archivo HTML. En este archivo vamos a crear una etiqueta de H1, H2, bueno, en este caso es etiqueta que abre, etiqueta que cierra. Y, por ejemplo, voy a hacer mi primer hola mundo, ¿no? Que esto, al final del día, es un web service. Ahora, si yo vuelvo a correr la aplicación, me sigue marcando el error. ¿Por qué? Porque el servidor está arriba. Y aunque yo hice el cambio de decirle que solamente cambie a un X o a un index.html, la plataforma no me lo va a respetar hasta que yo haga el cambio baje la aplicación y lo vuelva a subir, porque todo lo que está corriendo se queda en memoria. Entonces, si yo vuelvo a correr la aplicación y, por ejemplo, recargo esta o recargo la página o incluso les paso la página por internet, por ejemplo, ustedes van a poder acceder a ella, ¿no? Y díganme si les está saliendo un error. ¿Sí? Para ver la que fue bajando. ¿Le sale un error o no? No. No, solo se ve el hola mundo. ¿Sí le sale el hola mundo? Sí, profe, sale. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un 12? Por ejemplo, aquí me dice que el servidor hay un 404. ¿Qué es eso? Por ejemplo, vamos a agregar un archivo que se va a llamar 404.html. Y en este, por ejemplo, voy a crear un texto y le voy a poner error, la página no existe, ¿no? Y lo voy a guardar. ¿Y qué pasa si yo trato de entrar aquí? Si se dan cuenta, aquí pude hacer esto porque no tuve que cambiar la ruta. Por eso ahorita pude entrar aquí y pude crear esta plataforma, este sistema basado en el error. Ahora, aquí eso es algo importante, que digo, no lo vamos a ver por completo, pero códigos de HTML. Digo, hay muchos, pero por ejemplo ahorita me gustaría que revisaran los códigos que existen. En la definición, por ejemplo, de los códigos, pues hay diferentes respuestas. Respuesta satisfactoria siempre nos regresa un 200. Pero, por ejemplo, una página cuando es un 404 es que el servidor no pudo encontrar el contenido solicitado. Y no solo eso, sino esto pasa en todas las web que nosotros podemos entrar. Por ejemplo, si yo quiero ir a Netflix y le pongo en AVA,
Por ejemplo, Netflix me regresa un error de 404, ¿no? ¿Y qué pasa si yo solamente utilizo Netflix, por ejemplo? Si nosotros solamente utilizamos Netflix, por ejemplo aquí tenemos un error de que es el 302. ¿Qué nos dice que hace el 302? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los códigos, este código de respuesta significa que el recurso ha sido cambiado temporalmente y tendrás que consultar otras, o para futuras vas a consultar otras direcciones, ¿no? Entonces, cuando yo consulto Netflix tal cual lo puse, pues realmente lo que hizo fue redireccionarme a www.netflix.com, ¿sí? Entonces es por eso que ustedes pueden observar las diferentes transferencias de cómo se va llamando la información. Y al final del día, por ejemplo, todo esto es un código y es código HTML. Si nosotros vemos el código fuente de la página, pues es un HTML, ¿no? Y puede ser un HTML mucho más complejo, pero al final del día es HTML, ¿no? Entonces, si yo les comento que aquí nosotros y que todo el internet funciona por hipertexto, pues la realidad es que la mayoría del internet sí funciona por hipertexto, ¿no? O sea, aquí por ejemplo yo puedo ver el código fuente de la página y voy a ver mi código, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero asociar una imagen de la misma plataforma, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero ustedes van a poder observar que así es como se empieza a desarrollar una plataforma, ¿no? Y de alguna manera empezamos a cargar la información que nosotros vamos agregando. Por ejemplo, hay otro que es LOL, por ejemplo, y que nosotros podríamos definir. Ahora, como ejercicio, por ejemplo, el index vamos a dejarlo aquí, pero el ejercicio que van a tener que hacer ustedes es crear una ruta con su nombre, por ejemplo, y van a crear su CV, ¿no? Entonces, cuando yo acceda aquí, lo que yo quiero ver es su definición. Pero obviamente, pues en principio de cuentas, como les comenté, en esta clase pues deben de aprender HTML, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir mejorando y utilizando lo que es HTML5. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Esto se aloja en, digamos, como en el, no sé cómo decirlo, en el hospedador de Replit, Así es. y por eso lo podemos ver, ¿no? Sí, es como si fuera una máquina virtual donde ustedes tienen acceso basado en en una URL, ¿no? A ver, no sé si alguien me pueda mandar por WhatsApp
lo que llevamos hasta ahorita. ¿Alguien que lo haya hecho? Oiga, profe, digamos, después de cambiar el código de index.js, ¿cómo había dicho que le hacíamos para cerrar y volver a abrir la página como para que se actualizara? Ok. Eso se hace con lo que Gio les comentó, que es control C. Ah, ok, ok, ok. Y lo vuelven a ejecutar otra vez. Ah, va, con razón no me jalaba. Gracias. Aquí, por ejemplo, o sea, lo que es HTML, ustedes lo pueden ejecutar, no sé, de manera, en tiempo real, o lo que podríamos llamar en tiempo real, y se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque Asimov, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se puede ejecutar? Porque en realidad aquí lo que estamos haciendo es enviar el archivo cada que nosotros volvemos a cargar la aplicación, ¿no? Y volvemos a cargar el archivo. Y lo que estamos haciendo es enviar el archivo de Emiliano basado en la información que nosotros estamos manejando, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí pues yo voy cargando la información. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar una imagen. Por ejemplo, voy a guardar la imagen. Voy a poner un nombre más corto. Voy a utilizar para subir la imagen. La voy a agregar en este archivo. Y por ejemplo aquí, digo, no sé si va a funcionar. Vamos a ver. Vamos a guardarlo. Y vamos a volverlo a cargar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Emiliano sigue igual. Y si pongo asimov.png, déjenme editar el nombre para no tener que volver a subir el archivo. Y por ejemplo, aquí yo estoy sirviendo una imagen. No sé si les queda claro. ¿Sí? O sea, yo con la ruta que yo definí, aquí estoy definiendo una imagen. ¿Sí? Sí, o sea, es como si, por ejemplo, en el otro le pusieras el hola mundo, ¿no? O sea, es como el equivalente, es la ruta hacia y te muestra la imagen, en este caso, o en el otro caso te muestra el texto. Así es. Y ustedes pueden servir cualquier tipo de archivo que se pueda transformar en texto, ¿no? Profe, oiga, Sí. entonces esto solo jala cuando está corriendo nuestra computadora virtual, porque ahorita, o sea, leí control Sí, C y traté de darle refresh y ya no quiso abrirme mi página. exactamente. Sí, o sea, si el archivo, en este Ándale. caso, si el servidor no está activo, pues el sistema no responde, ¿no? Pero, por ejemplo, si quisiera seguir haciendo cosas mientras está el... O sea, digamos, no puedo seguir como trabajando en esta máquina mientras está arriba el servidor. Pues sí puedes trabajar, pero no se van a actualizar. Por ejemplo, si yo aquí le cambio Ah, ok, ok, ok. Asimov así, y ya se guardó, ¿no? Pero si trato de entrar aquí a asimov.png, pues el sistema sigue funcionando, ¿no? Con la versión anterior. Hasta que yo refresco este archivo, es cuando ya se ve
reflejados los cambios que yo haga aquí, ¿no? Ahora. Ok. Oye, nada más, Ajá. entonces no podríamos, por ejemplo, trabajar con esto de las ramas y el Git mientras está corriendo el servidor. O sea, o hacer una cosa o hacer la otra, ¿no? Pues, bueno, en principio nada más tienes un shell, ¿no? Ajá, justo, justo. O sea, no puedes estar editando otra cosa si no tienes acceso, ¿no? Ok, ok. En segunda, pues realmente son dos procesos diferentes. O sea, el Git es cuando, o sea, yo normalmente no ejecuto Git hasta que inicio y termino la programación, ¿no? O sea, no es como que cada día esté subiendo mi información, o cada segundo esté subiendo mi información o sincronizando. Ese no es el objetivo de tener un versionador. Aquí lo vamos a usar así porque pues de alguna manera yo termino una clase y ustedes tienen que acceder a esa información y replicarlo, ¿no? Pero el objetivo no es que sea así, el objetivo es que pues ustedes terminen y puedan acceder a la información después, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo jalarnos una imagen. Por ejemplo, déjame... Profe, por jalar se refiere a poner imagen y texto. Exacto. O sea, por ejemplo, yo ya tengo mi imagen en mi servidor, ¿no? Y por ejemplo aquí yo voy a poner asimov.png, ¿no? ¿Y qué pasa si yo ejecuto ahorita Emiliano? Entonces, si se dan cuenta, esto me está diciendo que es una imagen. Si yo no pongo una ruta en específico, le estoy diciendo al sistema que está accediendo a mi imagen de aquí, ¿no? Y mi imagen, pues me la está cargando en mi información, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues yo puedo poner un salto de párrafo para que no se vea tan feo. Y volverlo a ejecutar, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues puedo poner un salto de línea, por ejemplo es un BR. Puedo poner, por ejemplo, otro que es li. Puedo ir agregando ¿sí? ¿Sí les queda claro más o menos lo que voy a esperar de ahorita? O bueno, de terminar esta clase. Y por ejemplo aquí, pues pueden poner diferentes elementos, ¿no? O sea, aplicar estilos. Por ejemplo, dos formas de estilos, ¿no? O sea, por ejemplo este es un estilo que yo puedo tenerlo aquí, donde le puedo decir que quiero de 30 píxeles por 30 píxeles, ¿no? Es muy pequeño. Aquí no debí de apretar este.
pero no pasa nada. Y aquí puedo ir manipulando la imagen como yo lo decida, ¿no? Entonces, de tarea, bueno. Profe, ¿qué es Italian Truly? Italian Truly es un alt, por ejemplo, la plataforma o cuando tú buscas en internet o en Google, no buscas, o sea, no hay sistema que lea las imágenes, ¿no? Pero ¿cómo crees que Google sabe qué imagen, cuando tú buscas, por ejemplo, Asimov, bueno, sí, o sea, Asimov o algo así, cuando tú le pones un alt, es como, de alguna manera, los navegadores entienden que es una imagen con respecto a esto, ¿no? O sea, es como la descripción. O sea, por ejemplo, aquí el alt es Isaac Asimov, maestro de la ciencia. Y entonces es como los robots que solamente leen texto pueden encontrar las imágenes, ¿no? Y las pueden relacionar a lo que tú estás buscando. ¿Sí? Sí, es como una etiqueta más o menos, ¿no? Es la etiqueta, exactamente. O sea, básicamente es la etiqueta que tú le estás poniendo, ¿no? Que es una chaqueta para una niña o lo que tú quieras definir, ¿no? En este caso, cuando yo lo copié aquí, pues yo copié esta, ¿no? Entonces, si nos vamos al código, pues esto es lo que maneja, ¿no? Sí, ya vi. Ok. Entonces, literalmente hay bueno, y de hecho no son tantas, pero sí ustedes pueden acceder a diferentes elementos de HTML, ¿no? Y por ejemplo pueden manipular colores, pueden manipular todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a cambiar el título. Digo, si esto ya es muy básico para ustedes, díganme No, para nada. para irme más rápido, porque sé que es muy básico, pero la verdad es que, o sea, todavía no lo saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar colores, ¿no? O sea, puedo poner mi CSV, ¿no? Y puedo ir editando la información que yo quiera, ¿no? Puedo poner mi imagen, puedo poner diferentes cosas y ir agregando esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero de tarea? Para la siguiente clase es que cada quien haga su CSV con la información, que agreguen imágenes y que de alguna manera pues empiecen a trabajar en el principio fundamental de un servidor. ¿Cuál es el objetivo de un servidor? Pues el servidor es proveer información basado en rutas, ¿no? O sea, hasta este punto solo hemos visto un tema de rutas. Por ejemplo, ahorita, ¿ustedes creen que para todas las imágenes deberían de poner información así? ¿Creen que esa debería de ser lo ideal? O sea, si yo voy a usar 100 imágenes, ¿tengo que definir una ruta para las 100 imágenes? No, debería ser más corto. No, suena tedioso. Entonces, pues la tarea es que busquen en internet cómo en realidad se hace eso. O sea, por ejemplo, normalmente, bueno, y les voy a decir, se crea un folder que se llama static, ¿no? Pero ¿cómo voy a servir todo lo que está aquí? ¿No? ¿Y cómo vas a ver mi sistema que estoy sirviendo? O sea, que tiene que contemplar múltiples accesos a diferentes imágenes, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues puedo hacer esto, ¿no? Y ahorita digamos que voy a poner un static aquí
y Asimov, ¿no? Por ejemplo, si yo accedo otra vez a mi información, pues ya la imagen ya no está ni siquiera en el mismo lugar, está acá, pero la misma plataforma, pues internamente yo estoy diciéndole, pues mira, todos los que te manden por aquí, bueno, en este caso nada más es Asimov, pues le vas a poner asimov.png, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, hay una forma de poner diferentes rutas. Yo necesito que ustedes le piensen para ver cómo funciona eso, ¿no? O cómo se sirve este código, en este caso páginas de un tema de manera presencial, ¿no? Bueno, en este caso de una manera funcional. O sea, aquí estamos trabajando primero con un archivo HTML, ¿no? Aquí estamos trabajando con un archivo de asimov.png. Pero ahora quiero que ustedes me hagan una ruta o un modelo de ruta que me permita sacar de mi servidor cualquier imagen que tenga en la carpeta estática. Por ejemplo, esa sería la primera tarea. ¿Cómo se comenta aquí cosas? En Node se comentan con dobles diagonales para una línea o asterisco, cierro diagonal y por ejemplo genero el comentario. Y pueden ser de diferentes líneas, ¿no? Tarea. Generar o buscar la forma en la que podemos entregar múltiples archivos en un servidor. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque no necesariamente vamos a poder acceder a toda la información, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, pues está funcionando con esto. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, en HTML, en Java, por ejemplo, yo le pongo un 1 aquí. ¿Qué creen que pase? Que ya no se va a ver. Ya no se va a ver, ¿no? No la va a encontrar. Ya no la va a encontrar. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, en niveles de comunicación, que eso es otra cosa importante, vean las peticiones que se realizan. Cuando yo mandé la primera página, solamente se mandó a llamar esta página, ¿no? Se mandó a llamar esta página, es un 304 porque me imagino que tiene un redireccionamiento y se mandó a llamar esta información, ¿no? ¿Qué nos regresó? La respuesta fue esta. Y en el momento en que nos regresó esto, por tecnología, nosotros tenemos una imagen aquí y le estamos diciendo, pues regrésame la imagen 1. ¿Y qué hace nuestro navegador? Nuestro navegador, de manera automática, sin pedírselo, le dice, ¿es una imagen? Pídete esta imagen, ¿no? Y nuestra plataforma, cuando alguien le pide la imagen, pues nos dice, ¿sabes qué? La imagen no existe. Y te dice, error, la página no existe, ¿no? Pero al final eso no te lo muestra en aquí. Aquí te muestra que pues no encontró la imagen, ¿no? Entonces, realmente ustedes pueden empezar a armar todo lo que ustedes quieran con estas simples tecnologías, pues podrían ya empezar a desarrollar, ¿no? O sea, esto nada más es servir información. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner un botón? Ahora, aquí recuerden que normalmente todas las etiquetas en HTML se tienen que cerrar. Por eso aparece otro botón aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi botón, ¿no? Donde, por ejemplo, le puedo dar clic.
Ujú. Y este botón, por ejemplo, pues ya me aparece aquí y me permite dar clic, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, con ese botón generar una alerta o un cambio, ¿no? Eso es otra cosa que vamos a ir revisando conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero al final, pues ahorita ya tenemos una plataforma pues más o menos sencilla donde ustedes tienen la información y donde pueden, por ejemplo, hacer clic, por ejemplo, ya tienen y solo es de consulta, ¿no? Ahorita. Pero pues esto no tiene tanto chiste, ¿no? O sea, oye, pues sí está muy padre, pero solamente puedo tener una un archivo, ¿no? Y este es mi archivo y esto funciona, ¿no? Oye, pero lo que sí puedes hacer, y por ejemplo nos permite utilizar JavaScript, por ejemplo aquí en Nava, yo lo puedo redireccionar hacia el index o hacia otra página. Por ejemplo, vamos a buscar aquí. Links. Eso es para que el botón, bueno, podríamos usarlo para que el botón te lleve a la otra página, ¿no? Sí, pero ahorita lo que voy a hacer es poner un texto donde va a ser HTML, donde le voy a decir inicio, ¿no? Y aquí va a aparecer este y me va a poder llevar al index HTML. Ahora, en el index HTML, por ejemplo, ¿por qué no funcionó esta definición del index? Si está aquí. La razón por la que no me llevó a index HTML es porque la ruta para llevarte a index no es index HTML, sino solamente es la diagonal. Entonces, si yo pongo solamente la diagonal y le doy inicio, me va a llevar a Hola Mundo. ¿Sí? Y me estoy moviendo a esta página. Y lo estoy haciendo basado en esta información. Ahora, ¿les queda alguna duda de esto? Sí, profe, yo tengo una duda. Ujú. Oiga, disculpe, me perdí un poquito cuando estaba corriendo el servidor y no vi cómo solucionar lo de agregar el módulo Express que nos aparece en la consola. ¿Cuál módulo Express? Así intenté exactamente lo que se hizo, correr el servidor y ¿Así? me dice que, ¿perdón? ¿Así? ¿O, Mm, o cuál? Pues me dice, error, no se puede encontrar el módulo Express. Dice, módulo no encontrado. Ok. Dame un momento. Aquí algo hice. A ver, déjame ver si... Por ejemplo, aquí viene el error, que es el index, y me dice que en la 21 tengo un error. Router está mal escrito. Ah, sí, perdón. Ya. ¿Cómo lo instalé? Pues la verdad, lo que hice fue darle run aquí. Y te va a salir este error, pero antes de eso te va a instalar el package JSON. Y Ok, este ok. package JSON te va a permitir aquí instalar el node root, ¿no? O sea, aquí te va a aparecer
cuando lo está instalando, ¿no? ¿Cómo debería de ser? Por ejemplo, ahorita y por ejemplo en este ya se murió mi... ¿Cómo normalmente se instala? O sea, si no existiera ese módulo, por ejemplo, ¿cómo instalaría yo Node Express? Pues voy a internet y pregunto how to install Node.js Express, ¿no? Entonces, la forma normal de instalar esto es utilizar este comando. Este comando lo que hace es que nos va a crear un archivo y solamente se instala una vez o las veces que ustedes lo requieran, ¿no? Por ejemplo aquí, y yo copio esto. Y esto lo que va a hacer es crearme un archivo aquí. Si no existiera, que es el package.json. Entonces, si yo le doy ls, por ejemplo, si no existiera, este comando me lo instala. Y después de eso, yo ya puedo tener acceso a esa librería, ¿no? ¿Sí? Voy a copiarles este comando en el readme. O sea, si les sale un error, sobre estos, por ejemplo, también hay otra que se usa, que es -g. Si nosotros tuviéramos permisos en la plataforma, podríamos instalarlo de manera global. Pero como no tenemos acceso, por eso utilizamos solamente el np install express safe, ¿no? Global es para que nuestra máquina virtual de Node lo tenga disponible en todos lados, ¿no? Pero como ahorita no nos lo permite, pues realmente nosotros tenemos que hacerlo de manera manual. Y al final lo que nos genera es una carpeta que se llama express, donde viene la dependencia. Por ejemplo, yo lo puedo meter aquí. Y cuando alguien más descargue mi programa, por ejemplo, él nada más va a tener que utilizar, cuando hay dependencias, npi. Y todo lo que diga que yo necesito aquí, se va a instalar, ¿sí? Y se va a generar el JSON, bueno, el punto JSON y el lock, que lo permite y que lo bloquea. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí ya aparece la carpeta de Node Modules. Y esta carpeta nos muestra todas las librerías que nosotros utilizamos para Express. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Express, si nosotros revisamos su package.json,
tiene varias cosas que requiere para poder funcionar. Entonces estas que requiere las va agregando. Y digamos que se va volviendo un acceso de dependencias, ¿no? O sea, todas esas pues las requería. Entonces las va trayendo todas las que estaban definidas, ¿no? Ujú. ¿Hasta ahí les queda claro? Ok. Profe, yo tengo una duda. Ujú. La parte que usted tiene arriba de su shell, a mí esa no me ha salido. ¿Está? Sí, Esta sale pero cuando nosotros le damos run. O sea, si tú le das run aquí, te sale. Pero al final, bueno, al final tú puedes acceder basado en esto. Déjame. Es que aquí creo que tengo un error. cuando le doy run, me sale justamente así como usted tiene ahí lo de home runner, primer servidor, index JS. Y ya. Ya no te. Y por ejemplo, desde aquí no te lo da. O sea, sin. A ver, déjame. CD. Bueno, no. Regresamos. Servidor IoT. Y puedes utilizarlo de esta manera. Donde entras a la carpeta y le pones index.js. Sí, sí, ya dice igual, app server is running on port 3000. Ok. ¿Y tienes la capacidad de acceder aquí o no? No, no, ese nunca me salió. Ahora, ¿cómo accedes? Por ejemplo, bueno, si te das cuenta, pues aquí es punto, todos tenemos este. Este es tu usuario. Por ejemplo, el mío es Emiliano Nava, todo en minúsculas. Y esta es la carpeta en la que estás, o sea, ¿cómo se llama tu proyecto? El que está aquí. ¿Sí? A ver, Sí, vamos a, si quieres, compártenos. ¿Quién eres, Santiago? sí. Ahí creo que ya se ve. ¿Sí? Ok, entonces ábrete una, ajá, ponle Es Santiago.co. Repl y punto .co. Ujú, que me imagino que es una empresa que está en Colombia. Claro, no sé, entonces voy a acelerarme nada más. A ver, regresa. Es Aguilar MS entonces, ¿no? Ajá, Pero seleccionalo. tengo que poner como primer con mayúsculas y luego no sé si después aquí. Es que ahí, bueno, ahí tenemos un problema porque le pusiste primer servidor, pero sin con un espacio en blanco, ¿no? Ahorita ya salió aquí el. Ajá, entonces el espacio en blanco te lo cambia por guión. Ok, pero ¿sabe por qué ya salió ahorita de la nada esto? Bueno, Mm, no de la nada, por algo salió, pero. Me imagino que cuando le diste clic ahí en No, te lo mostró. No, no. Ujú. Sí. Ahora hay Vale, que ver perfecto. si carga. Porque, por ejemplo, ahorita creo que tu shell no está arriba. O sea, se cayó el no. Ah, Ah, mira. Bueno, de entrada, acuérdate que tienes que modificar el root, get. No es index, diagonal index. En la línea 8. Ujú. ajá. Ahí, acuérdate que nada más es un index HTML. Ajá. Ajá. Ahora vuelve a lanzar tu node index. O sea, tienes que volver a lanzar la aplicación. A darle run o acá entonces, ¿no? Node.
Ajá, Node. ¿Tengo que dar el cerrar o...? No, no, es que ya se murió. Porque al no encontrar la hoja, bueno, en este caso el index.html, el mismo sistema se cerró. Es que me tengo que cambiar a... Ya se cambió. Eso pasa porque yo me imagino que debe haber un error en la misma plataforma. Tienes que cambiarte a la servidor carpeta. IoT, ¿no? Sí. Con tabulador pueden autocompletar, ¿eh? Creo que sí. Porque, ajá, ahora entra otra vez por la web. Ah, ok, ya. Perfecto. Ujú. Y por ejemplo ahí pues sería diagonal cada uno de ustedes, ¿no? O sea, la tarea sería que cada uno de ustedes ponga diagonal José o diagonal Aguilar y empieces a hacer tu CV en HTML. Ok, sí, sí. Check. Estaba ya por aquí esa parte del... Ah, bueno, lo había puesto Santiago. Es Pero el de bueno, por abajo. aquí estaba. Ujú. Ah, aquí está. Entonces, si tú le das ese Aguilar o Santiago, si escribes Santiago con mayúscula, Digo que aquí todavía no tengo el CV, pero bueno, si le pongo el CV. bueno, ahí ponle, ajá, exacto. Nada más algo para que no aparezca en blanco, ¿no? Diagonal. Ujú. Y eso es lo que ahorita me interesaría que revisaran, porque la siguiente parte pues se complementa con lo que les estoy pidiendo de manejar las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero? Ah, bueno, espero que puedan manejar múltiples imágenes, que empiecen a ver la estructura de aquí. O sea, por ejemplo, la estructura aquí son dos cosas importantes. Aquí nosotros tenemos la constante que es como la librería. De la librería creamos un objeto que se llama app. De este objeto app generamos, de la misma librería, generamos otro objeto que se llama ruta o router. Este router nos permite hacer la definición por el método, que este es un método que nosotros llamamos get, que tiene la ubicación, o sea, la ubicación en nuestro navegador es diagonal, y que va a ejecutar una función donde esta función tiene dos parámetros, un requisito y una respuesta, o un requirement o un response. Y dentro del response, por ejemplo, lo que vamos a hacer es enviarle un archivo. Utilizamos path para saber en dónde estamos parados, o sea, el lugar o la carpeta, donde vamos a unir el dir name, que es la dirección donde nos encontramos, diagonal index, por ejemplo, HTML, ¿no? Que es la ubicación donde se está corriendo nuestro index.js y vamos a acceder a nuestro index.html y lo vamos a servir en un archivo. Ahora, hasta este punto, por ejemplo, todos estos repiten la misma capacidad. Por ejemplo, pues lo único que estoy haciendo es app.use y que utilice esta ruta, ¿no? Y cada que yo voy metiendo, pues lo que voy haciendo es actualizando esto. Esto incluso podría eliminarlo y solo meterlo una sola vez hasta el final, ¿no? Donde aparecen todas las rutas. Pero bueno, al final ustedes decidan cómo lo utilizan y no hay ningún problema. Aquí lo que voy a querer es que ustedes puedan generar múltiples archivos y que pueda, por ejemplo, yo poder mandar un dato y que esto me genere múltiples archivos. Búsquenlo en internet porque al final pues eso es lo que voy a esperar. O van a tener que aventarse su CSV pues, con copias de información, ¿no? Y generar cada imagen pues de esta manera. Básicamente esto pues es otra página. No la implementamos, pero ustedes si quieren implementenla. Y el otro que es interesante pues es el que en vez de importarnos, por ejemplo aquí, yo no manejé una ruta. Aquí lo que estoy diciendo es que cuando sea una función y el estatus sea 4.4,
el error, vamos a enviar esta imagen de un send file, donde no encontramos el lugar de la carpeta, ¿no? Esto es como para poder cachar todos los errores donde no nos arrojen algo que nosotros definimos, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, si yo le pongo diagonal una ruta que no existe, 124, siempre me va a llevar a este punto. Y eso va a evitar que mi programa colapse. Ahora aquí, ¿qué pasa si nosotros no ponemos esto? Esta información es la que hace que el sistema entre como en un loop. Y ese loop espera a que nosotros nos conectemos. Si nosotros no metemos esta línea de código, por ejemplo, o estas líneas de código, nuestro sistema o nuestro servidor corre, pero no se detiene a esperar una conexión o a escuchar. Por eso se llama listen. Esta parte de aquí nos permite asegurar que nuestro servidor está escuchando la información y está funcionando. Y al final tenemos una consola que nos permite imprimir en la pantalla, ¿no? App server is running on the port. Entonces, yo puedo meter diferentes consolas que me permitan correr y hacer lo que nosotros queramos. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo aquí, ¿qué pasa si esto yo lo agrego en, por ejemplo, Emiliano? Y lo guardamos. ¿Y qué pasa si yo ejecuto, por ejemplo, Emiliano? Y aquí me dice, se solicitó el CSV de Emiliano, ¿no? Y si yo lo ejecuto varias veces, cada uno que lo va ejecutando va saliendo la información. Y por ejemplo, si ustedes desde su máquina consultan mi URL, por ejemplo, si lo pueden hacer, a mí me va apareciendo quién se está conectando a mi CSV. ¿Sí? Entonces, hay dos procesos, ¿no? El proceso que se ejecuta en la máquina que ustedes están viendo y el proceso que se ejecuta directamente en el servidor. Por ejemplo, en el servidor a mí me está dando esta información y en cambio a ustedes les está dando este desarrollo. Ahora, al final las dos son JavaScript y que eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de plataformas de IoT, nunca vamos a hablar de una sola plataforma o de un solo archivo. O no podemos pensar esto como que solamente tenemos uno, que es el diagrama que yo les había mostrado, ¿no? O sea, por ejemplo aquí o sea, hay cosas que se ejecutan en un servidor. Y hay otras cosas que se ejecutan en el dispositivo. Y otras cosas que se están ejecutando, por ejemplo, en su computadora, ¿no? Y al final cada una tiene un reloj diferente, ¿no? O un nivel de ejecución diferente. Por ejemplo, en el servidor podríamos tener 7 cores a 4 GHz
en el dispositivo podemos tener un sistema a 40 MHz HZ. Y esta, por ejemplo, su computadora que puede estar a 2. GHz, ¿no? Que es la velocidad a la que corre cada una de las máquinas. Y esta puede ser un servidor enorme con 4 GHz y 16 núcleos, ¿no? Y todo eso se va ejecutando. Y por ejemplo, esta de aquí, ahorita estamos haciendo una petición. Esta petición es una petición de tipo GET. Y todas las páginas que ustedes consulten desde el navegador solo pueden consultar de tipo GET. ¿Sí? Y bueno, porque creo que la vez anterior me dijeron que tenían una clase. Entonces vamos a detener aquí la